Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Corte de Apelaciones en materia de corrupción suspende ante juicio a Papi a la Orden. Manda expediente al Tribunal de Cuentas y le otorga oxígeno al edil capitalino que ahora busca la presidencia. Presidente del Partido Nacional dice que era injusto juzgar a Papi a la Orden por un error de viáticos cuando él es un hombre respetuoso de la ley y sus instituciones. La figura de la extradición entra al debate electoral y piden a aspirantes políticos fijar postura al respecto al trascender presuntas maniobras para eliminarla. Mauricio Oliva dice no a propuesta liberal de interpretar la Constitución para aprobar la segunda vuelta en las elecciones de noviembre. 7 iniciativas han sido archivadas en el Congreso. Cuestionan en foro al Consejo Nacional Electoral por su papel en las primarias. Ana Paola Hall se defiende y reclaman a la ONU mal manejo en gestión de vacunas para inmunizar población y personal electoral. Nueva ley electoral se lo prohíbe, pero Wilfredo Méndez busca ser candidato presidencial, ahora por el Frente Amplio, y anuncia batalla legal para impugnar ese impedimento. En nuestra emisión, la historia de una menor de 9 años que todos los días sale a buscar una señal de internet a orillas de una carretera en Santa Bárbara para salir de la ignorancia y apostar por la educación. Condenan en España al rey del cachopo por el asesinato de una hondureña y el Papa Francisco endurece las leyes en el Vaticano contra los pedófilos. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 1 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Te da lo mejor este 14avo con el internet de 30 megas de Claro Hogar. Este martes, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción dejó en suspenso el antejuicio contra el presidenciable nacionalista y alcalde capitalino Nasri Adfura, conocido como Papi a la Orden, por el presunto desvío de millonarios recursos de la comuna para sus cuentas particulares, al indicar que esa casi debía ser conocida primero por el Tribunal de Cuentas y que si este encuentra irregularidades penales, el caso volvería a la Corte. La decisión judicial otorga así un respiro a la carrera política de Adfura, que aspira a ser el próximo presidente del país y gana las elecciones de noviembre. La resolución emitida por la Sala Penal declarando no al lugar la solicitud de autorización para presentar acción penal contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Adfura, y la cuarta regidora, Nilvia Castillo, recuerda al Ministerio Público la reforma al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, que manda a esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas emita resolución definitiva de su propia auditoría e investigación especial en relación al caso investigado. La decisión de la Corte de Apelaciones designada fue declarar no al lugar al antejuicio y declara la causa de prejudicialidad, que es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que determinar la responsabilidad previa de un funcionario una vez agotada la auditoría especial que debe hacerse sobre los recursos y fondos públicos. La Sala Penal decreta en su fallo la concurrencia del principio de prejudicialidad establecida en la reforma que la Maxi denunció desde febrero de 2019, al pasar el primer debate en el Congreso Nacional, en cuanto despoja de atribuciones investigativas al Ministerio Público para transferirlas al Tribunal Superior de Cuentas. El antejuicio, hoy la Corte Suprema de Justicia lo ha revocado y ha mandado a archivar el expediente y ha dicho que mientras no se pronuncie el Tribunal Superior de Cuentas,
pues no pueden seguirse conociendo el antejuicio. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, nosotros vamos a interponer los recursos correspondientes. La Maxi y otras organizaciones de sociedad civil alertaron de vulneración a facultades constitucionales del Ministerio Público con la reforma al 115, pero la ley está vigente y en el caso del alcalde Azfura y la cuarta regidora, la autorización para antejuicio requiere decisión previa del Tribunal Superior de Cuentas. De ahí que la Sala Penal reconoce y decreta el principio de prejudicialidad. Se debe de agotar la instancia prejudicial dentro del Tribunal Superior de Cuentas. Es el Tribunal Superior de Cuentas el que tiene que determinar si existe indicios de responsabilidad penal para que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal pública. La UFERCO promueve antejuicio para el alcalde Azfura y la regidora Castillo por suponerlos responsables de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios, uso de documentos falsos y fraude. El fundamento es un decreto legislativo, el 116-2019, que establece que en casos o en procesos en donde haya una génesis de supuesta malversación de fondos públicos, previo a que se judicialice una acción, debe de haber una resolución o un fallo ya definitivo y firme por parte del Tribunal Superior de Cuentas. También la ley del Tribunal Superior de Cuentas manifiesta que en los casos de malversación de caudales públicos o donde lleve una mala administración de los fondos del Estado, deberá primero pues agotarse el procedimiento administrativo. En este caso, el órgano competente para conocer de esas, podemos decir, diligencias preparatorias es el Tribunal Superior de Cuentas. La prejudicialidad habilita la suspensión del presente proceso. Queda vivo, pero vinculado a la decisión definitiva del Tribunal Superior de Cuentas. La noticia del día fue presentada por Claro. Te da lo mejor este 14avo con el internet de 30 megas de Claro Hogar. Luego que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos resolvió declarar no al lugar la solicitud de autorización para presentar acción penal contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Juan Azfura Sabla, el presidente del Partido Nacional, David Chávez, expresó que no era justo un proceso para una persona que siempre se ha dedicado a servir. Chávez recalcó, no era justo un proceso para una persona que en vida se ha dedicado a trabajar y a servir a los demás y de repente por una mala liquidación como el tema de viáticos hubo una confusión. Eso es lo que ha sucedido, sostuvo el también coordinador de campaña de Papi a la Orden. Manifestó que el alcalde capitalino siempre ha sido respetuoso de la institucionalidad y de la ley y lamentó que se haya querido politizar el tema. Con orden judicial y con acompañamiento de jueces de ejecución, la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, ejecutó este martes acciones de decomiso y secuestro de documentos en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en donde se investigan supuestos delitos en perjuicio de la administración pública relacionados a contratos, procesos de licitación y pagos hechos entre la comuna capitalina y empresas de recolección de basura y desechos sólidos, AMASA y COSEMSA. Como consecuencia de la no cooperación es que la juez ordena que se proceda a extraer esos documentos. Si no lo quieren de manera voluntaria, pues por la fuerza. Y se aseguren y toda esta documentación va a ser llevada ante el juez y el juez luego se la entregará al perito bajo inventario para que proceda a su análisis. Recordemos que una de ellas fue contratada en 1998, que es la empresa Cosensa, y otra contratada en el año 2005, que es la empresa Masa. Ellos han estado pidiendo información a la alcaldía y yo como apoderado he estado pidiendo al Ministerio Público que se limite a con lo que dice el decreto 57-2020, que el Congreso ha interpretado 3 artículos del Código Procesal Penal en el cual se requiere orden judicial para poder secuestrar documentos. En las acciones realizadas este martes, a la UFERCO le causa asombro que a pesar que se solicitó secretividad de las actuaciones, el juez del caso autorizó el personamiento y presencia del apoderado legal de los investigados durante la juramentación de los peritos del Ministerio Público en las inspecciones. Con esta acción, la UFERCO da seguimiento a transferencias millonarias atípicas entre investigados. En el marco de un foro promovido por la Red H sobre el manejo de las elecciones en pandemia,
El Consejo Nacional Electoral fue objeto de fuertes reclamos por carecer de una estrategia al respecto, al tiempo que se cuestionó a la clase política la ausencia de propuestas y la calidad de democracia que están dejando, un hecho que generó la reacción del presidenciable liberal y la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. En tanto, se reclamó a Naciones Unidas su lentitud en la gestión de vacunas para el personal implicado en las elecciones. La pandemia no es el mayor obstáculo que debe enfrentar Honduras de cara al próximo proceso electoral de noviembre. Los problemas van más allá de la COVID-19 y están relacionados con los actores políticos y la organización de los procesos electorales en el país, según esta analista. Son problemas que tienen que ver con los actores políticos que participan en el proceso electoral. Tiene que ver con los órganos electorales responsables de rectorar, de organizar y de asistir el proceso electoral. Castellanos lamentó la situación del sistema político nacional. Detalló que desde hace décadas los partidos políticos están penetrados por el crimen organizado de tal manera que en la actualidad algunos que forman parte de sus planillas han sido pedidos en extradición o han cumplido penas en Estados Unidos por tener nexos con el crimen organizado. Destacó además que los órganos electorales deben entregar a la ciudadanía un proceso electoral confiable y sin cuestionamiento de ningún tipo. Y vemos hoy los partidos políticos penetrados por el crimen. Y decimos esto porque de los 3 partidos políticos, Nacional, Liberal y Libre, tienen extraditados en Estados Unidos. Tienen gente pedida en extradición o que ha cumplido penas. De los órganos electorales, lo que esperamos es el desarrollo de un proceso electoral creíble. Desde el Consejo Nacional Electoral reaccionaron asegurando que el órgano electoral realizó esfuerzos sin precedentes para desarrollar las elecciones primarias en el país y trabajar por fortalecer la democracia de Honduras. Para llegar a ese día en el que todos acudimos a las urnas, el órgano electoral tuvo que hacer un esfuerzo sin precedentes, y quiero dejar constancia de eso, sin precedentes. No pueden comparar esta elección con ninguna otra elección porque el contexto de país y el contexto de pandemia, además, hizo de esta elección una elección sin precedentes. El manejo que se le ha dado a la pandemia también fue cuestionado. Lograr que la ciudadanía no perciba a las elecciones como un foco de contaminación es un gran reto, y la Organización Panamericana de la Salud debería presionar más al gobierno para asumir su responsabilidad en la adquisición de vacunas, según esta aspirante a diputada. La Organización Panamericana de la Salud son actores fundamentales que deben tener un rol más a favor del pueblo que del gobierno y obligar al gobierno a asumir la responsabilidad que no la ha asumido y que gracias a ello estamos en un tiempo verdaderamente difícil en cuanto al manejo de pandemia. El debate se desarrolló en el marco de un foro sobre el manejo de las elecciones durante la pandemia, promovido por la Red de Equidad Democrática en Honduras. Al cierre del mismo, los panelistas afirmaron que si bien es cierto el virus es un problema, este se puede manejar con la planificación y coordinación de todos los actores involucrados en el proceso electoral, para lograr que el mismo sea seguro, transparente y sin que se ponga en riesgo la salud de los hondureños. También el tema de la extradición poco a poco entra al debate en la campaña electoral. Pues hasta ahora nadie de los aspirantes se atreve a decir públicamente si apoyarán o no su vigencia o eliminación, como ha trascendido informalmente. De eliminar esta figura, el país estaría mandando un mensaje nefasto y se debe avanzar mejor hacia un fortalecimiento de esta figura que ha permitido desnudar las acciones del crimen organizado en el país. Y reformar otra vez el artículo. Para el especialista en Derecho Constitucional Juan Carlos Barrientos, pasarle el borrador al tratado de extradición en Honduras por intereses personales y al amparo de un acuerdo político sería nefasto, pues este convenio ayudó a sacar de circulación a narcotraficantes que dominaron a su antojo 4 regiones del país. Creemos que hay rumores de que quieren eliminar esto de la Constitución y reformar otra vez el artículo prohibiendo la extradición de hondureños. Creemos que esto sería nefasto porque se ha demostrado que únicamente a través del expediente de la extradición se ha podido limpiar el camino principalmente en el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada. Desde que se reformó por adición en el año 2012 el artículo 102 de la Constitución para permitir la entrega de ciudadanos hondureños,
Se han extraditado 24 y hay 3 solicitudes pendientes, pero diferidas al cumplimiento de condena en el país y una autorizada en apelación. Para la diputada liberal Edinora Brooks, solo el hecho de pensar en eliminar esta figura confirmaría que las autoridades están coludidas con el narcotráfico. Eso es lo más descabellado que se les puede ocurrir y eso nada más muestra que realmente las autoridades están realmente coludidas, infiltradas y además están siendo cómplices del crimen organizado y del narcotráfico. Eso no se puede cambiar. Hasta la fecha ningún candidato ha salido a la palestra pública para hacer un compromiso de mantener inalterable la extradición, pero muchos temen que se esté fraguando un escenario contrario. Algunos diputados de la oposición empujan por fortalecer el convenio de extradición de nacionales con los Estados Unidos. Es hacerle un llamado a la clase política gobernante en el Congreso Nacional que pueda construir la ley de extradición, porque hasta ahora solo existe un auto acordado. En un Estado de Derecho se debería de juzgar a esa gente aquí en el país, pero nosotros sabemos que aquí no hay justicia. Que los que ahora son oposición, antes tuvieron la oportunidad de estar en el poder, y estando Mel Zelaya en la presidencia de la República no hubo ningún extraditado hacia los Estados Unidos. Estando Mel Zelaya en la presidencia de la República, teníamos una policía nacional que estaba coludida con el crimen organizado. En cambio, a nosotros nos acompañan los hechos. Es en este gobierno del Partido Nacional donde se aprobó la ley de extradición en el Congreso Nacional. Es en este mismo gobierno donde se inició la depuración policial. Molina concluye que el Partido Nacional aspira a que los hondureños sean capaces de contar con un sistema judicial efectivo, donde se persigue el delito y se combata la impunidad. Más adelante le informaremos, Oliva descarta para la segunda vuelta electoral las interpretaciones a la Constitución que sí valen para leyes que necesitan de la mayoría calificada. Antes, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken viajó este martes a Costa Rica para encontrarse con los líderes de la región en una reunión del Sistema de Integración Centroamericana SICA, para abordar con los países centroamericanos el fortalecimiento de la democracia en la región y las causas fundamentales de la migración, entre otros temas. El Departamento de Estado estadounidense emitió un pronunciamiento en el que destacó que los desafíos comunes requieren de soluciones conjuntas y que es imperativo que la región y Estados Unidos trabajen juntos en la promoción de la democracia, el buen gobierno, el respeto a los derechos humanos, la seguridad, prosperidad y el medio ambiente. El documento resalta que el presidente Biden anunció un enfoque de colaboración integral que incluye un plan multianual de $4.000 millones para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y otros $310 millones en fondos estadounidenses para abordar la seguridad alimentaria, proporcionar asistencia para salvar vidas y brindar atención a personas vulnerables del Istmo. En nuestra sección de tecnología le trae información muy importante que tiene que ver con el transporte. La sección de tecnología es presentada por Jet Hogar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Lo que antes solo veíamos en películas, hoy es una realidad. Se trata de un bus eléctrico volador con capacidad para 40 personas. Esto podría rivalizar el transporte tradicional en Europa. Este autobús aéreo de despegue y aterrizaje vertical eléctrico cuenta con una capacidad para 40 pasajeros y un piloto. No tiene alas como todos los demás. Su peculiar forma de cuña redondeada le da la aerodinámica necesaria para el vuelo. La compañía neoyorquina Kelecona afirma que su autobús volador sería capaz de cubrir largas distancias a gran velocidad. Según ellos, la aeronave podría realizar el trayecto entre
Madrid y Barcelona en solo 1 hora, lo mismo que tarda un avión de aerolínea normal, y contaría con una capacidad de carga de hasta 4.500 kilos. El cuerpo del aparato sostiene que el Ecuana estaría impreso en 3D con un compuesto de aluminio, un material que unido a su peculiar diseño aumentaría su rendimiento en el vuelo frontal. Tendría 8 hélices emparejadas, 2 delante y 2 detrás, que pueden bascular para permitir el despegue y aterrizaje vertical y el vuelo frontal. La compañía continúa trabajando en la instalación de cámaras y radares a 160 kilómetros alrededor del autobús para evitar que impacten aeronaves, aves y otros objetos. La sección de tecnología fue presentada por Jetogar. Variedad de línea blanca y electrodomésticos con el mejor respaldo. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Con nuestra amplia red de Rapivac a nivel nacional, realiza sin costo tus transacciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque valoramos tu tiempo y seguridad, hay un Rapivac siempre cerca. Por simple mayoría. El diputado por el Partido Liberal, Juan Carlos Servir, presentó ante la Secretaría del Congreso Nacional una iniciativa para interpretar el artículo 236 de la Constitución de la República, tendiente a la aprobación de la segunda vuelta electoral. La Constitución establece en el artículo 236 que el presidente y los 3 designados a la presidencia de la República serán elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos. Esa simple mayoría de votos puede tener diferentes criterios de interpretación, porque si yo me voy a criterios jurídicos, la simple mayoría es la que traspasa el umbral de la mitad más 1 de los votos. Eso significa también de qué es mayoría. Debemos de establecer claro que en un proceso electoral como el nuestro, la cantidad de votantes se está difiriendo en diferentes fuerzas políticas y que el actual presidente está siendo electo no por una simple mayoría, sino que por una mayoría relativa. En eso y en ese criterio debemos de entender que ese 15% que elige del 100% de los votos no está representando dignamente el precepto del artículo 236 de la Constitución. Asimismo, en el legislativo se han presentado 4 iniciativas por parte del Partido Liberal para aprobar el balotaje electoral, mientras que el Partido PINU SD lo ha hecho en 2 ocasiones y con la del parlamentario Elvir sumarían 7. La iniciativa liberal ha sido rechazada por Mauricio Oliva al señalar que ello requiere reforma constitucional, algo que comparten los analistas, pero aseguran que la clase política hace lo que le conviene. Para el caso, trastocaron la ley orgánica de la sede mediante reforma de 2 leyes secundarias y no estaban facultados para ello. La iniciativa para interpretar el artículo 236 de la Constitución de la República para aprobar el balotaje o segunda vuelta electoral la sepultó el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, al afirmar que es una reforma constitucional y no entraría para las elecciones generales de noviembre. No tengo ningún problema en discutir la segunda vuelta, pero quedemos claro que es una profunda reforma constitucional. Se puede aprobar ahorita y ratificar en la próxima legislatura y será otro Congreso con otro presidente el que la ratificaría. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, afirma que con voluntad política puede discutirse la segunda vuelta. Yo respeto la opinión del presidente del Congreso, pero creo que es el Pleno el que en momento decide. Así es de que ojalá que se pueda discutir en el Pleno, que podamos darle ese debate necesario para poder incluir en una ley tan importante como es la segunda vuelta. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el 2003 prohibió al legislativo interpretar la Constitución, explicó a Telenoticias el abogado constitucionalista Oliver Erazo.
Y en esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia es muy clara y dice que el intérprete final de la Constitución de la República es la Corte Suprema de Justicia, como lo es en todos los estados democráticos de derecho. Erazo recordó que hace unos días el Congreso también aprobó beneficios para las zonas de empleo y desarrollo económico sede, interpretando 2 leyes secundarias para reformar la ley de la sede, que requiere mayoría calificada. Y ahora, acto seguido, pretenden reformar, fíjate bien, e interpretar la Constitución cuando para ello se ocupa mayoría calificada. La simple lógica te dice que están jugando un juego de distracción para seguir engañando y dirigiendo al pueblo a una ruta que no es precisamente en la que deberíamos de estar en este momento. El analista para América Central del Grupo Crisis Internacional, Tiziano Breda, asegura que en Honduras impera la falta de voluntad política, ya que esta élite de la sociedad solo busca reacomodar las leyes a su favor. Se puede repetir básicamente los hechos de 2017, porque esta reforma funciona más como un reacomodo, un ajuste entre estas 3 fuerzas políticas para crear un poco este control tripartito en el proceso electoral, pero precisamente no aborda estas causas de malestar, cual la segunda vuelta, la reelección, la despolitización, ¿no?, de las mesas electorales, etc. Breda lamentó que la recién aprobada nueva ley electoral es un trabajo del Congreso dejado a medias, porque no se incluyeron las reformas profundas que anhelaban los hondureños. Por otra parte, Mauricio Oliva hizo el llamado a las fuerzas políticas para aprobar un plebiscito y reglamentar la reelección. Y en otros temas de cartera. Últimamente he notado ciertos silencios sobre un tema que ha levantado tantos aspavientos y paradójicamente ya no lo oigo, que es el tema de la reelección. Quedamos en que íbamos a hacer un plebiscito. Sigo invitando a los partidos políticos, si siguen interesados en el tema, estamos prestos para abordarlo de la manera más profesional y de la manera más objetiva para bien del pueblo hondureño. Oliva manifestó que necesitan al menos 10 diputados para que presenten la iniciativa del plebiscito para someterla a votación y si la Cámara lo aprueba se envía al Consejo Nacional Electoral. El parlamentario presidente afirmó que la ventaja es que se puede hacer de manera simultánea en un proceso electoral con una papeleta más y una urna adicional. En resumen, Oliva pide el plebiscito para reglamentar la reelección presidencial, pero se opone, al menos para esta elección general, que haya segunda vuelta electoral. No cabe la interpretación, dice, eso requiere de una reforma constitucional que implica ser ratificada en una siguiente legislatura. Y las elecciones ya las tenemos a menos de 6 meses. Así están las cosas, nos quedamos sin segunda vuelta electoral, sin balotaje, pese a que es un clamor popular. Por otra parte, siempre en política y sobre cuestiones electorales, Wilfredo Méndez, sin renunciar a libertad y refundación libre, se apresta a brindar una batalla jurídica amparado en un fallo judicial de 2013. Correr nuevamente por una candidatura presidencial por el partido Frente Amplio, antes llamado FAPER, aunque la nueva ley electoral se lo prohíba y sancione con multas a los partidos políticos que abran sus puertas a aspirantes a cargo de elección popular que corrieron en las primarias en otra institución política. Pero Wilfredo Méndez dice que llegará al final de sus intenciones. Según el artículo 115, numeral 10 y 11 de la nueva ley electoral, los partidos políticos que inscriban a cargos de elección popular a personas que ya participaron en las primarias en otros partidos se exponen a multas de 5 a 20 salarios mínimos e incurren en responsabilidad penal. Hoy volvemos porque los congresistas lo volvieron a incorporar en el artículo 115, donde inhabilitan a los que participaron en elecciones primarias, pese a que ya había de parte de este Poder Judicial una resolución donde declaraba inaplicable ese artículo. Y es que un fallo del 2013 de la Sala Constitucional declaró inaplicable un mandato similar en la ley electoral anterior, argumento que ya preparan muchos aspirantes que no están conformes en sus partidos
con el resultado de las urnas del pasado proceso electoral. Si nosotros participamos como candidatos, pues entonces al momento de hacerlo acompañaremos la resolución de la Corte Suprema de Justicia y si lo deniegue el Consejo Electoral acudiremos al Tribunal de Justicia Electoral y a las otras instancias que corresponden. Según algunos profesionales del derecho, antes que el fallo de la Sala Constitucional del 2013 creara jurisprudencia con 3 declaratorias al hilo, se cruzó el mandato de la nueva ley electoral, que algunos creen tiene dedicatoria para el precandidato liberal Luis Zelaya y sus cercanos, quienes podrían buscar un cargo de elección popular en las elecciones generales con el Partido Salvador de Honduras. Ellos como personas se pueden ir, son libres de irse para cualquier lado, pero ellos no se pueden ir del partido para otro partido aduciendo que son liberales o con la misma bandera del partido, porque eso está prohibido por los estatutos del partido. Trasciende que el candidato liberal a la alcaldía del Distrito Central, Eduardo Martel, buscaría la alcaldía de la capital, lejos de su partido, pero muy cerca del presidenciable Salvador Narrala, un término que hasta ahora no prohíbe la nueva ley electoral, pero sí los estatutos de la enseña rojo, blanco y rojo, que ordena de inmediato la expulsión del partido. Adelante le informaremos. Ley electoral permite correr a un candidato a elección popular burlando el voto del elector. Y cierran espacio a políticos que aspiraron a cargos de elección, no salieron y quieren repetir en otro partido. Y también sin internet en su casa, niña de 9 años tiene que salir de su vivienda a buscar señal porque su espíritu de superación puede más que la desidia del Estado. Antes, en TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que este martes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple 2 años de mandato en medio de elogios porque quienes saludan sus acciones populistas y los que le recuerdan el autoritarismo del cual está revestido. TN5 en línea es presentado por Market de Itzmania. Pide fácil, rápido y seguro. Ingresa a market.itzmania.hn. Con el aplauso popular, pero también en medio de críticas por la destitución de magistrados y el fiscal general, Nayib Bukele cumple 2 años de mandato en El Salvador. Este día las plataformas sociales más usadas por el mandatario se volcaron a ese tema, donde sus seguidores le decían: bienvenido presidente a su casa, la nueva Asamblea Legislativa, donde dio su discurso. Pero otros recuerdan cómo hace más de 1 año irrumpió el mismo lugar con militares. Los usuarios destacan varios cambios con el gobierno de Bukele. Aplauden que recuperaron el sistema de salud público porque este dejó de ser un negocio y los viejos hospitales en ruina quedaron en el pasado, en un momento en el que el país más lo necesitaba. Ahora más que nunca se sienten orgullosos de ser salvadoreños y más en pandemia, dicen muchos, pues también celebran la entrega de equipo a los alumnos y docentes del sector público para continuar con la enseñanza virtual. Paralelo a estos aplausos virtuales, la etiqueta "nada que celebrar" también se elevaba en Twitter, ya que sus opositores mencionan que la falta de transparencia, militarización y autoritarismo han sido las características de su mandato. En tanto, otros dicen que se sigue haciendo show, pero nada de rendición de cuentas, pues hay retrocesos y vulneración a derechos humanos, como el cierre de la Secretaría de Inclusión Social. A pesar de la tensión con la comunidad internacional, una encuesta de la Unidad Investigativa de la Prensa Gráfica reveló que más del 86% de los salvadoreños aprueba la gestión que ha hecho Nayib Bukele en sus primeros 2 años. TN5 en línea fue presentado por Market de Itzmania. Pide fácil, rápido y seguro. Ingresa a market.itzmania.hn. Bueno, estamos ya en la cuenta regresiva para las elecciones del domingo 28 de noviembre. Como ven ustedes, hay mucha información política, mucha información electoral. Hace algunos minutos informamos de la batalla jurídica que piensa librar Wilfredo Méndez, que fue precandidato presidencial de Libertad y Refundación. No ganó, él ha cuestionado el proceso de Libertad y Refundación, pero no obtuvo la candidatura del partido. Y ahora el partido Frente Amplio, antes llamado FAPER, le ha puesto en bandeja la candidatura presidencial
por esa institución política. Es decir, participó en las primarias con Libre en marzo, no ganó y ahora se le da la oportunidad de ser el candidato a la presidencia por parte del Frente Amplio. En la ley electoral que fue derogada, la prohibición para inscribir candidatos a cargos de elección popular que ya habían participado en elecciones primarias se limitaba a las candidaturas independientes. Sin embargo, en la nueva ley electoral, es decir, la que está vigente, la prohibición es más amplia y va para todos. Partidos políticos, candidaturas independientes, alianzas y sus movimientos internos y candidatos. Aquí, en el párrafo final del inciso 11 del artículo 115 de la nueva ley electoral, claramente establece que quien contravenga esta disposición se expone a una multa de 15 a 20 salarios mínimos, sin perjuicio de las inhabilidades y la responsabilidad penal que corresponda. Por eso es que Wilfredo Méndez va a librar esta batalla jurídica, porque seguirá participando como candidato presidencial ya para las generales si acepta el ofrecimiento del Frente Amplio, aunque ya participó en las primarias sin obtener su objetivo de ganar la candidatura del Partido Libertad y Refundación. Son las situaciones que se presentan en Honduras casi siempre previo a un proceso electoral, pero aún hay otros elementos. Solo aclaramos esto para que usted no se confunda con todas las aristas que surgen en los procesos electorales de Honduras. En el caso de renuncia a cargos de elección popular, la nueva ley electoral vigente deja la potestad a los partidos políticos de designar a un candidato cuando el aspirante y su suplente que fueron electos en las primarias opten por renunciar a sus cargos. Esa es la nueva novedad de esta ley que está generando polémica en su artículo 213. Antes, según la ley que fue derogada, las renuncias a cargos de elección popular en caso de muerte, renuncia o inhabilidad la sustituía la autoridad central del partido si éstas se producían antes de las elecciones primarias, pero si se daban cuando las mismas se habían producido. La vacancia era llenada por el suplente, pero ahora esa regla ha cambiado y el debate se centra si es ético que sea el partido quien imponga a un candidato que no corrió en las elecciones solo porque renunciaron los que fueron electos para ese cargo. La decisión del tripartidismo político de incorporar en la nueva ley electoral el artículo 213, en el cual dan la potestad a los partidos políticos para imponer a un candidato a elección popular sin haber corrido en las primarias, lleva a dos cuestionamientos por parte de los analistas. El primero, la burla que se hace al elector y al sufragio. Y la segunda, el nivel de los acuerdos bajo la mesa a la que habrían llegado estas fuerzas políticas para imponer su voluntad al margen de la ética. Después de una elección primaria, quedar en la primera casilla de diputados y en un partido grande es como salir con una medalla de oro y un ramo de laurel después de una Olimpiada Mundial. Sin embargo, el aspirante Ramón Leva Bulnes no se quedó con esa presea y la tiró al vacío en el momento oportuno. Al renunciar, él y su suplente de la primera diputación por Atlántida y dejarla vacante al exministro de Finanzas, Marco Midense, quien ni corrió ni sudó para ocupar ese cargo. La ley establece muy claramente que quien participa en las elecciones primarias no puede participar como candidato en otro partido ni en una candidatura independiente. Deja la posibilidad que sí pueda participar, pero en su propio partido. Pero más allá de los vacíos a la ley al no sancionar a quienes tiran sin ética ni compromiso electoral un cargo de elección popular como una diputación, está el irrespeto al elector que asistió a las urnas y esta vez en medio de una pandemia a votar por Juan sin imaginar que ese cargo lo ocuparía Pedro. Cuando el pueblo hondureño ya participó, fue a las urnas, incurrió incluso en 2021 en riesgo de COVID para asignar el voto a favor de un candidato y que éste renuncie para que el partido ponga a quien quiera. Yo creo que este es un problema que se viene dando en los últimos años. La pregunta que se hacen muchos es si la renuncia de Leva Bulnes y su suplente salió de la nada o fue parte de un plan finamente concebido mucho antes de las elecciones primarias y de ser así, ¿qué acuerdos se tejieron con hilos casi invisibles? Hay quienes creen que si con tanta facilidad se da un cambio en el nivel de diputados o municipal, ¿por qué no dicen? En algún momento se tumba al candidato presidencial y con la misma facilidad se pone a alguien que no participó en una elección primaria. Y si se da en estos pequeños escaños,
No digamos que se puede brindar automáticamente dentro de la figura presidencial, donde por X o Y razón el candidato que ya ganó las internas puede ceder su espacio a otro candidato que ni siquiera ha participado en elecciones. Y ese es el temor, que la renuncia e inmediata sustitución en la primera casilla de diputados del Partido Nacional en el departamento de Atlántida sea apenas un asomo de otros cambios similares y al más alto nivel que se podrían registrar incluso horas antes del 28 de noviembre, día de las elecciones generales. Ulises Aguirre, Telenoticias. Sin internet en su casa, niña de 9 años tiene que salir de su vivienda a buscar señal, porque su espíritu de superación puede más que la desidia del Estado. Más adelante, los detalles. Una historia para reflexionar, sugiero que estén atentos. 9 años de edad, esta niña debe estar en tercero o cuarto grado. No tiene internet en su casa, no hay conectividad, pero persevera tanto esta niña y tiene un espíritu de superación esta niña que se va de su casa a buscar un lugarcito en esta aldea del occidente donde encuentre internet para conectarse y continuar con sus estudios. Miren lo que tienen que hacer los niños de Honduras, como este que les vamos a presentar en los próximos minutos. Antes de esta historia, ¿tiene en mente usted un proyecto que realmente desea realizar, pero no tiene los recursos económicos para su financiamiento? La recaudación de fondos o crowdfunding puede ser su mejor opción para hacer realidad su sueño. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Paga en cuotas a 0% interés las compras con tus tarjetas de crédito Banpaís. 5 modelos de crowdfunding que podrían hacer realidad sus proyectos. El crowdfunding es una red de financiamiento colectiva, normalmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas o participaciones de forma altruista. Entre los proyectos que aplica este tipo de financiamiento están los musicales o artísticos, creación de escuelas, empresas, hasta campañas políticas, entre otros, y existen 5 modelos de crowdfunding. De donaciones, quienes realizan aportaciones no esperan beneficios a cambio. De recompensas, quienes hacen aportaciones recibirán una recompensa por su contribución. De acciones, quienes reciben participaciones de ella. De préstamos o crowd lending, se trata de una financiación en masa a través de préstamos de una empresa a cambio de un tipo de interés por el dinero prestado. De royalties, cuando se invierte en un determinado proyecto o empresa y se espera obtener una parte, aunque sea simbólica, de los beneficios. Ahora que ya los conoce, elija el que más se adapte a sus necesidades. Educación Financiera fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Esta noche le contamos la historia de la pequeña Angie Leiva, quien a sus 9 años sueña con ser una gran profesional, y es ese sueño que la ha llevado a esforzarse cada día a salir de su casa donde no hay señal de internet para recibir sus clases mediante una aplicación bajo árboles a orillas de una calle en una comunidad de San Luis, Santa Bárbara. Debajo de los árboles, con una silla, una mesa y el teléfono sostenido sobre una vetusta plancha. Ahí es el único lugar que encuentra internet la niña Angie Yarixa Leiva, de 9 años, que cursa 4º grado en una escuela sanpedrana. La menor vive en San Pedro Sula, pero viaja cada 4 días a Santa Bárbara. Hemos luchado bastante. Tenemos ya 2 años de estar luchando con la niña, sin internet, buscando la señal ahí en la calle, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Estamos, no sé, pues me encuentro sin palabras y muy agradecida. Somos luchadores, como ustedes pueden ver. Ahorita venimos de la tierra, venimos de sembrar, de llenar una bolsa, porque estamos haciendo unos viveritos para poderla sacar adelante ahí. Angie Leiva es hija de una ama de casa y padre de un empleado de la maquila, que divide su tiempo 4 días en San Pedro Sula y 4 en Santa Bárbara, donde atiende pequeñas parcelas de cultivos para poder darle educación a su hija. ¿Qué tan difícil es estudiar de esta manera?
No, yo lo hallo bien, pero por una parte no me enseñan casi algo, ¿no? Y no hay señal. ¿Quiénes extrañan la escuela? A todos mis compañeros y a la maestra. ¿Cuál es su maestra favorita? Todas. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Abogada. Abogada. Detrás de la fotografía que se expandió rápidamente está Ricardo Orellana, quien pasó por el sector y con autorización de los padres captó la imagen. Me llamó la atención y me paré y le dije, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy recibiendo clases. Me dice, qué bien, le digo. Entonces le digo yo, ¿y por qué aquí? No, que aquí no hay señal de internet, me dice. Entonces me vine para acá, me dice, porque aquí en día hay. Tú permite, le digo, te tomo una foto, le digo. Entonces yo se las tomé. La casa de don Germán Pineda García, abuelo paterno, es la única que está en la orilla de la carretera que conduce al municipio de San Luis, donde en los próximos días ya contará con servicio de cable e internet, pues una empresa se hará cargo de los gastos hasta que finalice sus estudios universitarios si es necesario. Orly Martínez, Telenoticias. Este martes, el secretario ejecutivo de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, Carlos Pineda, descartó que existan 47 proyectos en marcha. Como ha trascendido, dijo que apenas hay 3 y uno en espera de ser aprobado. Defendió a capa y espada sus bondades, es decir, la de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico. Pero en el sector privado insisten que el trato a la sede es desigual con el resto de empresas y hay quienes proponen su derogación cuando asuma un nuevo gobierno. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Ahorra en Ficosa y gana los premios más tecnológicos todos los días. Los señalamientos y oposición a la sede por ser inconstitucional y excluyente al vulnerar artículos pétreos relativos al territorio y soberanía, así como beneficiar a pocas personas y perjudicar a las MIPYMES, provocó la reacción de Carlos Pineda, secretario del Comité de Adopción de Mejores Prácticas de la sede. Asegura que es normal que exista oposición, pero no tienen la razón. El proyecto es inclusivo, permite diferentes inversiones, garantiza la seguridad jurídica y generará empleo masivo. Que es un esquema que en primer lugar es inclusivo, porque es un esquema que está abierto a hondureños y a extranjeros, ¿verdad? En segundo lugar, es un esquema que permite la flexibilidad para desarrollar diferentes tipos de industrias, no una sola industria como han habido otros regímenes especiales en el país. En tercer lugar, porque crea un entorno de seguridad jurídica que puede ser utilizado para beneficio de todo el país y que puede ser replicado posteriormente. Son excluyentes de todo lo que dispone la Constitución de la República. Se está excluyendo la soberanía que está depositada en el pueblo para decidir sobre estos temas. Se está excluyendo la facultad que tienen los poderes del Estado para poder decidir sobre los asuntos de interés nacional y no otorgarle facultades a un comité de adopción de mejores prácticas, a un secretario general o a un sistema de justicia particular que es prácticamente una paralela de la organización del Estado. Confirmó que solamente existen 4 proyectos actualmente, 3 en ejecución y 1 en sala de espera. El de Islas de la Bahía trabajará con economía naranja. En Choloma están construyendo un centro para distribución de medicamentos y posteriormente producción para la exportación. Otro en San Marcos de Choluteca con actividades agrícolas para emplear 4.000 personas. Y se analiza un cuarto proyecto que es de industria semipesada en La Ceiba. En 3 años esperan generar 20.000 empleos, pero a costa de la soberanía nacional según la oposición. En total, nosotros esperamos que en los primeros 2 o 3 años, se lleguen a generar entre 10 y 20.000 empleos a través de la sede. Cualquier actividad de inversión propia, extranjera, etcétera, conlleva el empleo. Y el empleo no es la justificación, es simplemente una condición normal para la funcionalidad de una empresa. Por lo tanto, la violación de la soberanía no la justifica de que vayan a haber empleos. Eso es natural de una inversión. Negó que hayan hecho reformas a la ley. Señala que solo interpretaron y aclararon lo que dice la legislación del impuesto sobre la venta, la cual exonera de este pago a los inversionistas de la sede, con lo que no están de acuerdo organizaciones empresariales que sienten no les dan el mismo trato. Que básicamente lo que nosotros hemos solicitado es una equiparación de los beneficios fiscales para todo Honduras.
Otros hondureños sugieren que el próximo Congreso derogue la ley de la sede. Este profesional del derecho se muestra de acuerdo, pero debe de hacerse con cautela porque existen inversiones y esto generaría demandas. Puede ser que el otro gobierno que venga, escuchando el clamor del pueblo, lo elimine, pero va a tener que indemnizar a las personas por ese proceso, porque van a alegar que ya hicieron inversiones. Entre los 3 proyectos que se están desarrollando ya se invirtieron alrededor de 35 millones de dólares, aseguró Carlos Pineda. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Ahorra en Ficosa y gana PlayStation 5, iPhones 12 y Smart TVs al instante. La dirigencia campesina de diversas partes del país comenzó su periplo en un nuevo intento por mejorar las condiciones económicas y de acceso a la tierra para que los que generan alimento. Este martes se entregaron una propuesta del sector campesino al candidato presidencial Nasri Tito Adfura en la ciudad de Ciguatepeque. En el documento solicitan modificaciones al INA, la SAG y el Instituto de la Propiedad. Estamos esperando que por lo menos a ser presidente pues haya una reestructuración en las instituciones, como decir el INA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el IPE, porque ahí es donde estamos enfrentando un montón de problemas, ¿verdad? Que no pueden hacer escrituras, no están registrando, no están dando los trámites adecuados. Explicaron que la propuesta la entregarán a todos los aspirantes presidenciales de los partidos políticos inscritos para el proceso electoral de noviembre próximo. Adfura dijo que su compromiso es generar trabajo, por eso su apoyo al sector campesino y comercio. Según los campesinos, todos los que deseen ser presidentes de Honduras deben conocer la realidad del campo donde se genera el alimento y está cimentada la economía y seguridad alimentaria del país. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Anabel Gallardo, llamó a la población a consumir lo que el país produce, como vegetales, carnes, la leche y sus derivados, ya que de esta forma se genera trabajo, se evita la migración del campo a la ciudad y la fuga de divisas al comprar producto importado. Pediríamos también en nombre del sector lácteo al pueblo hondureño que nos apoye consumiendo los productos lácteos producidos en el país, ya que esto pues dinamiza la actividad económica en el campo, las familias hondureñas tienen mejores ingresos y podemos pues fortalecer más nuestro sector lácteo. Durante el verano en Honduras se producen alrededor de 1.300.000 litros de leche diarios, cantidad que en este momento ya sumó 200.000 litros más y en el mes de agosto y septiembre se espera producir unos 2 millones de litros porque con el invierno mejoran los pastos y la producción tanto de leche como de sus derivados se incrementa. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Estamos listos para ayudarte a reactivarte hoy con los productos y servicios más eficientes. Un 25% del presupuesto del país estará destinado en el 2021 para el pago del servicio de la deuda, la cual asciende a 14.655 millones de dólares al 31 de marzo del 2021, o sea, que de cada 100 lempiras que se recaude, 25 ya están comprometidos para honrar la deuda. Para el presidente del Banco Central, el problema de la deuda no es reciente, data desde el 2009 con el golpe de Estado y el incremento del déficit fiscal que alcanzó un 7%, agravándose en el 2020 con la pandemia y las tormentas Eta y Iota. No quiero sonar a excusas. Sí, en el 2012-13 nos encontramos con una situación bien difícil. Recordemos el 2009, una crisis política, una crisis financiera internacional, hizo que hubiera una caída del PIB del 2%, menos actividad económica, menos tributos, la necesidad de que el Estado invirtiera fuertemente social e infraestructura, y eso creó un déficit, como bien lo dice el doctor, de casi 8. Lo importante aquí es que en ese espacio que tuvimos, el déficit fiscal en el 2019 fue de 0.9. Hoy tenemos esta crisis, pandemia y 2 tormentas, igual no hay que llorar, estamos en este momento para hacerle frente. Para los analistas como el doctor Hugo Pino, el aumento de la deuda pública en los últimos años no es solo por la pandemia y las tormentas tropicales, sino por malas administraciones y colocación de bonos. Más adelante, auditoría a los hospitales móviles.
adquiridos en Turquía va para largo. La auditoría a los hospitales móviles adquiridos en Turquía va para largo. En marzo se anunció la firma, pero fue hasta mayo que se selló el contrato por 2.3 millones de lempiras y el informe estará listo en el mes de julio, justifican las autoridades de Invesache, al tiempo que el Ministerio Público anuncia que investigan a 2 empleados más de esa institución por ser parte de la cadena del fraude en la compra de las estructuras móviles. La historia se repite. El plazo para conocer el primer informe de la firma auditora forense Ainsmed Amper, encargada de encontrar las inconsistencias en las compras que realizó Invesache durante la emergencia por la COVID-19, se alarga hasta el mes de julio. La orden de inicio se firmó el 10 de mayo. Después del 10 de mayo ellos tienen 60 días para presentar un informe y este informe va a ir orientado hacia la cuantificación de los hospitales móviles, los procesos de los hospitales móviles y la cuantificación de todas aquellas compras que hicimos durante la pandemia. El anuncio de la auditoría forense a los 7 hospitales móviles y a un costo de $99.000, unos 2.3 millones de lempiras, se realizó desde marzo pasado. Sin embargo, se firmó hasta el 10 de mayo. De allí en 60 días, la firma estadounidense revelará desde los procesos hasta la valoración de la millonaria compra. Esto se viene anunciando más o menos desde el mes de marzo, es decir, ¿sí? Ellos hasta hace poco empezaron a trabajar. Es que firmamos el contrato el 15 de abril y el periodo de inducción terminó el 9 de mayo. Por lo tanto, firmamos la orden de inicio el 10 de mayo. De ahí tiene 60 días para entregarnos el informe final. El informe se pasará al Ministerio Público para su posterior investigación y no se descarta que se giren nuevos requerimientos fiscales, pues en las últimas horas se requirió a 2 empleados de Inves en calidad de investigados. Roxana Rodríguez Mendoza es una empleada de Inves quien verificó y dio paso a la aprobación del pago de estos hospitales móviles, sin embargo, obvió los procedimientos establecidos dentro de la ley. Otro empleado de Inves es Carlos Luis Guevara Mondragón, quien también dio visto bueno y aprobó la verificación de los requisitos en cuanto a este pago. Desde su adquisición en marzo de 2020, únicamente el Hospital Móvil de San Pedro Sula funciona y a medias para atender a pacientes COVID. El de Tegucigalpa pasó a ser un hospital de cirugía por traumas ortopédicos y por el mismo camino se orienta el de Choluteca. De los otros 4 restantes, poco se sabe. Yo no puedo esconder una realidad y en ese sentido nosotros vamos a ir avanzando en el proceso y lo importante es en este momento para nosotros acondicionar las necesidades que tengamos. Por ejemplo, Hospital Escuela tomó la determinación de usar su hospital modular para la parte de cirugías electivas, ortopédicas y van avanzando en ese proceso también. El hospital modular nos ha dado una respuesta muy satisfactoria para las cirugías electivas que por las mismas condicionantes de la pandemia y también, hay que decirlo, por tanto trauma que nos llega al hospital, porque es un hospital de trauma también, aparte de eso, tanto accidente de motocicleta. Invesache pagó $48 millones, cerca de 1.200 millones de lempiras, al contado, al empresario Axel López para la adquisición de los 7 hospitales, que resultaron ser una burla para el pueblo hondureño durante la emergencia por la COVID-19. Este martes, autoridades de la Secretaría de Salud comenzaron con la vacunación a estudiantes de 4º y 5º año de las carreras de enfermería, odontología, microbiología y medicina, entre otras, así como docentes de estas ramas, informaron autoridades sanitarias. El Consejo de Educación Superior también ha estado involucrado, ellos nos han enviado los listados de las personas que son elegibles para vacunar en ese orden 5º y 6º año, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ahí están involucradas todas las áreas de la salud. No hemos, en este momento vamos a ir avanzando en el proceso. Hoy se están vacunando 1.550 estudiantes y adicionalmente a eso 144 catedráticos, ¿verdad?, que están directamente relacionados con estos estudiantes. Creo que está bien porque nosotros somos los bastante que estamos expuestos a contraer este virus, ¿verdad? Entonces creo que está siendo bastante rápido porque no me imaginé vacunarme ahorita, ¿verdad? Se estima que los estudiantes a vacunar son más de 1.600 de las universidades públicas y privadas quienes recibirán las primeras dosis de AstraZeneca. Mañana se continúa con el proceso de inoculación para los estudiantes de las universidades privadas.
Autoridades de los principales centros asistenciales de la capital reportaron este lunes un total de 13 víctimas mortales a causa de la COVID-19. En el caso del Hospital de Especialidades del Tórax se reporta la muerte de 5 pacientes adultos mayores que permanecían en la sala de cuidados intensivos. El Instituto Hondureño de Seguridad Social registró 4 decesos y un aumento en el número de pacientes hospitalizados. En el Hospital Escuela fallecieron 2 pacientes de las salas COVID. En el Hospital Infantil hace días, Felipe reportó la muerte, San Felipe reportó la muerte de un adulto mayor. El comunicado 150 de SINAGER revela este martes 593 nuevos casos de COVID-19 para un total de casos confirmados de 238.820. Nuevos fallecidos, un dato que corresponde a varios días, 26 para un total de decesos de 6.379. 390 nuevos recuperados para un total de 85.279 recuperados. El juzgado de ejecución de Tegucigalpa otorgó carta de libertad definitiva a Rommel Valdemar Herrera Portillo por haber conmutado la pena de prisión impuesta por complicidad en el delito de incendio agravado en perjuicio de la sede diplomática de los Estados Unidos en Tegucigalpa. Herrera Portillo cumplió 2 años de prisión y permanecía con medida de internamiento en un hospital público de la capital hondureña, donde era tratado por padecimientos psiquiátricos a petición de sus abogados. Alex Ordóñez nos informa de un incendio que se produce en el Parque La Sierra de Agalta, en Olancho. Unas 80 hectáreas de pino han sido afectadas. Incendio de grandes proporciones en el Parque de la Sierra de Agalta, en el municipio de Catacamas, ha consumido unas 80 hectáreas de bosque de pino. Equipos del Cuerpo de Bomberos y del Instituto de Conservación Forestal llevan 3 días tratando de controlar la hoguera. El día de hoy nos encontramos aquí en lo que es un sector llamado como Piedra Blanca, en el Parque Nacional Sierra de Agalta. Pues tenemos un bosque de pino de aproximadamente 116 hectáreas y podemos contabilizar así de una manera así rápida que se han quemado alrededor de 80 hectáreas. Que sí hay mano criminal, hay un pirómano por acá que realmente pues es lo que ha ocurrido, lo que es este incendio. Para tratar de ayudar, un equipo de voluntarios se han sumado a las labores de mitigación, pero hasta la edición de esta nota periodística no se había logrado controlar el incendio. Además, las autoridades reportan el hallazgo de varias especies animales calcinadas en la zona. Animales calcinados acá en el sector, y esto es lamentable, ¿verdad? Porque hemos venido a invadir su hábitat y ellos hacen su función, ¿verdad? Por ejemplo, las abejas emigran, ¿verdad? Y se van a la ciudad buscando sobrevivir. Y es que según las autoridades de este departamento, la mano criminal del hombre ha provocado este incendio donde se ha propagado y ha afectado 80 hectáreas. Alex Ordóñez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Diunsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece. Muchas gracias. Estoy junto a Víctor Ortega en las instalaciones de Senaos Copeco, quien nos va a explicar cuáles son las condiciones del tiempo que van a prevalecer las próximas horas. Buenas noches, Víctor. Sí, muy buenas noches, ¿verdad? Las condiciones meteorológicas que estaríamos esperando para las próximas horas van a ser todavía condiciones bastante secas. Apenas tenemos algunas precipitaciones que se están presentando en la franja suroccidental, es decir, los departamentos fronterizos con El Salvador, pero son muy pocas, ¿verdad? Y estas condiciones esperamos que todavía permanezcan para las próximas horas. Podrían presentarse el día de mañana nuevamente precipitaciones en la región occidental y en la región sur, que es donde podrían haber algunas lluvias, pero bastante débiles. Lo interesante del día de hoy es que a partir de hoy inicia oficialmente la temporada ciclónica en lo que es la cuenca del Atlántico. No hay fenómenos todavía, no esperamos en los próximos días, pero sí hay que estar alerta porque en cualquier momento se puede formar. Muchísimas gracias, Víctor. Con este pronóstico ya ustedes lo vieron, cálido y seco para mañana, para las próximas horas. Regreso con ustedes. Muy buenas noches. El estado del tiempo fue presentado por Diunsa. Arma en tu casa hoy el ambiente perfecto y recrea el palco VIP que todo fanático se merece.
Informamos el fallecimiento del alcalde del Paraíso Copán, Adonías Melchor Morales, quien padecía de cáncer y varias enfermedades de base. Fue por mucho tiempo vicealcalde en la gestión de Alexander Chande Ardón, hasta que este se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde libra cargos por narcotráfico. Adonías fue el sucesor de Chande por el Partido Nacional. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No te vayas a la cama sin conocer es presentado por LG, la única tecnología de píxeles con autoiluminación. En suspenso ante juicio por presunta corrupción contra Papi a la orden, luego que Corte de Apelaciones en materia de corrupción pasara el expediente al Tribunal de Cuentas para que decida si hubo o no irregularidad administrativa. El beneficio de la suspensión abarca también a una regidora. Papi a la orden respira así en su camino en búsqueda de la presidencia. Escuche cómo va la auditoría de más de 2 millones de lempiras contratada por Inves H sobre los hospitales móviles. La orden de inicio se firmó el 10 de mayo. Después del 10 de mayo ellos tienen 60 días para presentar un informe y este informe va a ir orientado hacia la cuantificación de los hospitales móviles. Ella es Angie Leiva, una menor de 9 años, con ganas de comerse el mundo, y todos los días sale de su casa en una aldea de San José de Colinas, en Santa Bárbara, para captar una señal de internet y recibir sus clases a orillas de la carretera que conduce al municipio de San Luis, en Santa Bárbara. No te vayas a la cama sin conocer fue presentado por LG, la única tecnología de píxeles con autoiluminación. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. A todos muchas gracias. Buenas noches. Nos despedimos con las 5 de TN5. Presidente del Partido Nacional dice que era injusto juzgar a Papi a la orden por un error de viáticos, cuando él es un hombre respetuoso de la ley y sus instituciones. La figura de la extradición entra al debate electoral y piden a aspirantes políticos fijar postura al respecto, al trascender presuntas maniobras para eliminarla. Mauricio Oliva dice no a propuesta liberal de interpretar la Constitución para aprobar la segunda vuelta en las elecciones de noviembre. 7 iniciativas han sido archivadas en el Congreso. Oficialmente solo 3 sedes están operativas, una cuarta en trámite, y aumentan las presiones porque el próximo gobierno derogue esa figura por lesiva a la soberanía. Condenan en España al rey del cachopo por el asesinato de una hondureña y el Papa Francisco endurece las leyes del Vaticano contra los pedófilos.